Son las 7 de la mañana con 33 minutos y está ya con nosotros vía telemática el abogado Nino Casanelo, abogado penalista. Gracias, abogado. Buen día. Orlando Murillo lo saluda desde OMC Noticias. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Orlando. Un saludo a toda la audiencia y a las órdenes. Sin duda que usted como profesional de las leyes transita por los diferentes juzgados, por las cortes de justicia del país. Sospechaba que esta situación que nos devela la doctora Diana Salazar, esta corrupción enquistada y manejada desde atrás por la narcopolítica, según lo que afirma la doctora Salazar, se estaba dando en la justicia en el Ecuador, abogado Casanelo. Bien, es imposible en este punto no señalar pues que claramente hace rato muchos de los que de una u otra manera transitamos, principalmente en el derecho penal, sentíamos esta esencia, este hedor, más bien es la palabra, de situaciones, por decirlo poco, raras que ocurrían, ¿no? Pero claramente lo que impresionaba más allá de lo que podía plantear una defensa, es que en muchos de estos casos, algunos de estos argumentos prosperaran a nivel de cortes y sobre todo cortes de alzada. Entonces, conversando con funcionarios, pues se decía, es que no entiendo, se falla en tal sentido, apegado a derechos, porque, estimado Orlando, y esto siempre lo quiero rescatar, este caso nos ha demostrado que existía corrupción, pero también nos ha mostrado que había funcionarios que querían hacer lo correcto. Y creo que así como es una mácula para aquellos que lamentablemente entraron en este juego, es también una recompensa para esas personas que pese a todo no permitieron que el sistema se los lleve por delante. Entonces, sí, regresando a la idea principal, estas personas que se sentían un poco agobiadas, diciendo que eran pues pequeñas personas nadando en un océano interminable de corrupción, digámoslo así, o de decisiones al menos inexplicables, hoy tienen algunas explicaciones y como lo he dicho desde hace buen tiempo ya, desde que empezó esto la semana pasada, ahora lo que toca es acompañar este proceso, buscar que sea objetivo también. No podemos tender tampoco a que los procesos judiciales se transformen en cacerías de brujas. Tiene que ser muy objetivo. Tenemos que exigirle, ¿sí?, a la Fiscalía también que logre terminar este operativo con una corroboración de todas las imputaciones que ha realizado. Yo creo que lo puede hacer. Por lo menos es lo que nos ha dicho respecto a la forma en la que los chats planteaban situaciones que se pretendía de una u otra manera alcanzar y que luego se materializaban en sentencias, resoluciones, fallos. Pero, y lo he dicho también en otros foros, aquí hay que estar expectantes como ciudadanía, y le digo por qué, Omar. En esta fecha, el próximo año, en el año 2024, vamos a estar algo así como a 2 meses de que la doctora Diana Salazar culmine su periodo. Y eso significa que 2 meses después, otra persona va a asumir, entre otros, ¿sí?, el procesamiento de estos casos del lado de la Fiscalía General del Estado. Entonces, si no hay un acompañamiento ciudadano que sobrepase la prisión preventiva, el allanamiento, la detención para comparecer a formulación de cargos, y no seguimos atentamente este caso hasta su culminación, y me refiero con esto incluso, en su momento se verá una acción extraordinaria de protección, un recurso de revisión o incluso instancias de Corte Interamericana de Derechos Humanos, difícilmente, y lo digo así, Omar, vamos a ver que esta acción tan valiente, no solo de la doctora Salazar, debemos decirlo también, del gobierno entrante, por el tipo de personas o perfiles que también han caído en este operativo sin haber podido anticiparlo mayormente. Si no hacemos eso, podría ser que nos estemos lamentando en menos de un año, ¿sí?, que esto no tuvo el resultado, que de alguna manera trata a alguien de torcerlo. Bien, bien Entonces, dice usted, doctor. Hay dos cosas que destaco de su intervención. Primera, la salvedad que hace de aquellos que han impedido que la corrupción llegue a la justicia y los otros que lamentablemente han caído. Y lo otro es que en el seguimiento que como ecuatorianos debemos hacer, la pregunta que cabe también ¿es esto solamente la punta del iceberg o quizás hay algo más
porque la ministra fiscal dice que todavía hay muchas focas que tienen para seguir investigando que involucrarían no se sabe a quiénes. Estimado Omar, no solo es empezar a Orlando. poner contexto, perdón, estimado Orlando, no solo es empezar a poner contexto a el montón de conversaciones que todavía no se entiende muy bien a qué se refieren. A lo mejor con el tiempo nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, de otras situaciones igual o más graves. Pero es que esta es solo una estructura delictiva. ¿Qué va a pasar si mañana, asimismo, en situaciones similares o operativos, encontramos otros dispositivos móviles pertenecientes a otras estructuras de delincuencia organizada que nos extienden o nos muestran nuevas redes? Entonces, no solo es lo que falta por explotar en este caso, que por lo pronto además son 31 nuevas terminales móviles o teléfonos de las personas que fueron de una u otra manera aprendidas en el operativo, sino que además tenemos otras estructuras que a lo mejor en paralelo han operado. Entonces, es interesante para la ciudadanía entender que no podemos pensar que esto se agota simplemente en la larga audiencia de formulación de cargos de hace una semana. Aquí probablemente tendremos audiencias de formulación de cargos de las mismas características durante los siguientes 2 años. Y como lo hemos dicho en varias ocasiones, estimado Orlando, aquí sí, lo que necesitamos además es que se inicie a partir de esta información una guerra económica contra las estructuras de delincuencia organizada. Me refiero a lograr las sentencias tal y como está nuestra ley de extinción de dominio el día de hoy, empezar las extinciones de dominio, empezar a hablar de reformas, ahí sí tal vez a la ley de prevención del lavado de activos para implementar medidas administrativas que permiten inmovilización de bienes o cuentas. A prueba, por ejemplo, podría establecerlo la ley de garantías jurisdiccionales. En fin. En otras palabras, quien da el puntapié inicial para esta situación es la fiscal. Pero el resto de jugadores son varias dependencias, como usted bien lo nota, Contraloría, la UAFE, ¿verdad? Dependencias anticorrupción que están a órdenes del Ejecutivo, quienes tienen que actuar para ir disminuyendo esta situación de corrupción que copa al Estado ecuatoriano. Desde luego. Hace poco leía en el portal Agenda Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer para Latinoamérica, leía particularmente un artículo que refería la necesidad de incorporar a la gran discusión de lucha contra la delincuencia organizada y corrupción a las entidades de control, llámense superintendencias, agencias de regulación, de tal forma que puedan integrarse plenamente a los procesos investigativos de fiscalía, pero que además se transformen desde el derecho administrativo sancionador en mecanismos para turbar la tranquilidad de estas organizaciones. Yo se lo decía, este no va a ser un esfuerzo simplemente de llegar a un allanamiento y llevarlo a corte. Como en guerra, alguna vez hemos hablado de esto, Orlando, hay que cortarle el abastecimiento al enemigo. ¿Sí? ¿Cuántos de esos chats nos muestran la necesidad recurrente de estas organizaciones de mantener la protección, el control sobre sus bienes? Y le cuento por qué. En parte es porque al tener que utilizar estructuras de testaferrismo, compañías, ellos mismos empiezan a perder la confianza en las personas que le ofrecen estos esquemas. Entonces, aunque no lo creamos, de acuerdo a la Convención de Palermo, el eje central de las estructuras de delincuencia organizada es el rédito económico. Entonces, ¿por qué en lugar de seguir luchando contra la estructura, la conformación, la comunicación, no les abrimos un frente ahí donde les duele, que es el temor a perder lo que acumulan? Y yo le digo lo que es muy probable que pase, como pasa con cualquier multinacional. ¿Sí? En el momento en que los costos o los riesgos en un determinado mercado son muy altos, y hay que recordar aquí que Ecuador es un país todavía de tránsito y hasta de refinamiento, si quiere, de cocaína, ¿sí? Pero no es un país productor. Por lo tanto, su única incorporación a la cadena de valor tiene que ver todavía con que es factible operar aquí por su poca institucionalidad y por la facilidad de transformar lo que se genere de la actividad en dólares. Si nosotros les quitamos esas facilidades, lo hacemos un poquito más complicado,
es posible que en parte los obliguemos a salir de aquí. Ajá. ¿Sí? Además, y esto siempre lo diremos, ahí tiene un compromiso que está desde la campaña del gobierno y ese es otro eje importante, estimado Orlando. Tenemos que ir hacia una reforma política, electoral de este país. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que no solo tiene que ver con estructurar un buen plan de seguridad para mitigar violencia o lucha económica contra la delincuencia organizada. A la par, el Estado tiene que generar las condiciones para que exista una economía que acoja a esas personas que dejan de estar o que eventualmente van a quedar desempleadas si la delincuencia organizada deja de laborar en su determinado país o de operar en su país. Y No es con una esto culmino. justificación, ¿verdad? Sino es Sí, una razón para saber lo que hay que acometer a futuro para evitar que esto siga ocurriendo. es que Ahora, póngase a ahora, pensarlo. abogado Nino Casanelo, Sí. esta trama de corrupción que nos está revelando la ministra fiscal y que apunta como principal cabecilla dentro de la judicatura al presidente del Consejo de la Judicatura, Vilman Terán, ¿se inicia auténticamente con él o cómo usted, de acuerdo al análisis y a la presentación que hizo en la audiencia la ministra fiscal, a quién debemos apuntar? A ver, aquí hay que ser muy claros, esto empecemos por decirlo. La señora fiscal sí le ha dado un grado de organizador, digámoslo así, o de dirección al todavía presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, pero ella fue muy clara en establecer al momento de la relación circunstanciada que la organización giraba en torno o tenía como eje central de articulación al fallecido Leandro Norero y a un grupo cercano de abogados colaboradores de él, ¿sí? Luego estos abogados colaboradores, con algunos alias, se dedicaban principalmente a traficar influencias, a lograr resoluciones de garantías jurisdiccionales, a torcer el sistema, a buscar decisiones fiscales que lo favorezcan, tanto al señor Norero como a sus familiares cercanos. Es en este contexto cuando todavía no era presidente del Consejo de la Judicatura, sino que era miembro de la Corte Nacional de Justicia, que la señora fiscal planteó al menos 2 o 3 episodios donde los colaboradores más cercanos del doctor Terán de una u otra manera habían mantenido conversaciones con estos operadores, ¿sí? Aquí lo que tenemos son chats que muestran las conversaciones, hoy ya son públicos, la ciudadanía puede entrar a verlos al sistema de fiscalía. Son chats donde se muestran conversaciones entre el señor Norero y sus operadores que le narran lo que están haciendo a decir de los operadores los diferentes jueces involucrados en los casos que de una u otra manera le interesaban al señor Norero y a su familia. Entonces, dice la fiscal que esto da cuenta de una gran red, ¿sí?, de operadores, una gran red organizada que se dedicaba al tráfico de influencias, testaferrismo, fraudes procesales, cohechos. Entonces, desde esa arista lo incorpora a la organización señalando concretamente en el caso de ellos que en algún punto les habían pedido asesoría para tramitar una garantía jurisdiccional en una sala de la Corte de Niñez de Guayaquil. Así es como lo incorporaron y la fiscal ha sido muy enfática en decir, y esto debemos ser muy honestos los que circundamos, yo he sido muy crítico del concurso de designación o renovación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, pensé en un momento que se trató de alguna clase de exabrupto en el medio de esta coyuntura, pero creo que ver la audiencia, y eso es algo que le pido a la ciudadanía, ojalá logren encontrarla en algún portal, ver la audiencia es esclarecedor y es escalofriante, aterrador, nos muestra el alcance de la delincuencia organizada, que además, cuando no lograba cebar a los buenos funcionarios que los había, en el caso de una fiscal a la que le pusieron seguimientos para tratar de terminar con su vida, ¿sí? Hay que ver que cuando la delincuencia organizada no puede por las buenas o con los soft skills, como le dicen los norteamericanos, Ajá. inmediatamente va a buscar la violencia. Entonces, esa es la forma en la que en su momento se incorporó a esta red a quien eventualmente ostentaría la presidencia del máximo órgano disciplinario administrativo de la entidad. Vamos un poco más allá, porque tras esta situación, y no sabemos lo que venga después, ¿cree usted que es necesaria una depuración auténtica de la función judicial? Y es más, ¿cómo hacerlo? Mire, Orlando,
yo lo he dicho en varios foros, eh, vamos a atravesar, si es que esto se diera, por lo menos en mi vida profesional, contando incluso mis años de estudiante, la tercera renovación de cortes de los últimos 13 años. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta de algunas cosas. La primera es, estas personas ya tienen hecha una vida alrededor de las dinámicas de corte. Lo único que ha ocurrido es que esas dinámicas que antes se veían con un poquito más vamos a utilizarlo para usar un eufemismo, eran más pintorescas, hoy colaboran con estructuras a las que no les tiembla la mano para mandar a ejecutar 5, 6, 7 personas. Ajá. Hay jueces en ese caso que tienen en sus manos con decisiones eventualmente ratificadas, a veces por superiores, la sangre de un montón de personas inocentes que fueron abatidas por las personas que eran liberadas producto de sus fallos. Entonces, ¿qué considero yo? Que hay un montón de fungibles que creen que esa es la vida judicial o la vida de abogado también, porque hay que ser muy críticos, autocríticos con la profesión. Un montón de abogados que han considerado que el tráfico es la verdadera actividad a la que nos dedicamos. Y eso hay que expulsarlo del imaginario colectivo. Un abogado es una persona que brinda derecho a la defensa. Pero esta renovación, yo creo que más que de cambio de autoridades, porque además hay grandes personas que podrían aportar mucho en la función, también tiene que ver con quitarle los incentivos a estas personas que creen que el sistema es un medio para enriquecerse, a cualquier precio. Y para hacerlo, vuelvo a insistir como una cotorra, lo que necesitamos es lucha económica positiva. Y aquí debo rescatarlo, el gobierno nacional ha generado un plan de colaboración entre la UAFE y el SRI, ¿sí?, que muy probablemente nos lleve a revelaciones en este aspecto y a que se empiece a poner el dedo sobre aquellas personas que tienen un estilo de vida que no se compadece, ¿sí?, con el tipo de ingresos que deberían tener por su cargo. Claro. Créanme que si las personas sienten que el cargo ya no les genera el rédito, ¿sí?, al que ellos estaban acostumbrados y que además les genera el riesgo de irse a la cárcel, ¿sí?, automáticamente, no le digo que se va a terminar, pero sí vamos a tener un decrecimiento de estas conductas absurdas y casi suicidas, por usar uno de los términos que utilizó la señora fiscal al momento de su exposición. La lucha económica es necesaria. Alguna vez yo escribí un artículo que se llama "Lo que se ve no se pregunta", ¿sí? ¿Cómo puede haber funcionarios en la carrera judicial, ¿sí?, que a veces tienen puestos en una muñeca, ¿sí?, 8 veces lo que ganan en un año? Claro. El tema da para largo, sin duda, y las alternativas de solución también. Y usted, como parte de cliente de la justicia, sin duda que tiene las cosas mucho más claras, y por eso la invitación que le hacemos esta mañana y que le volveremos a hacer más adelante en función de cómo vaya transcurriendo todo este proceso. ¿Cómo está su caso de la psicóloga Soria? Bueno, estamos esperando reinstalación de audiencia. Esto creo que está previsto hace un par de meses hacia adelante, me parece hacia el mes de marzo tal vez. Ya tuvimos una instalación, pues estamos ahí en el avance del juicio. Lo mismo pasa con el abogado, el juez Luis Rivera, ¿no?, que tiene hoy día 120 días retenido el tema de Glass y no lo pone para la audiencia de formulación de cargos. ¿No hay cómo normar esta situación en la justicia, abogado? A ver, los mecanismos están. El tema aquí un poco va a ser que por las características especiales de los casos de fuero, esta situación eventualmente podría ser revisada, ¿sí?, por los jueces superiores, que lamentablemente son colegas del juez que tiene el caso hoy por hoy, ¿sí?, y estos jueces superiores determinar si aquí hubo algún incumplimiento normativo. Pero ahí seamos muy claros, estimado Orlando. También puede darse el caso que los superiores mañana señalen pues que la interpretación de él de que requería autorización por haberse tratado de un ex vicepresidente a la fecha de los hechos, a lo mejor no correspondía a un error inexcusable, a lo mejor sí, porque ese es el eje de la discusión hoy por hoy. No importa que haya tenido ya 2 sentencias. Lo que pasa es que al final del día, y esto tenemos que entenderlo nosotros,
La norma en ese sentido habla de autorización para procesar a presidentes y vicepresidentes. Él se está acogiendo a esta especificidad para tratar de decir es que yo para poder proceder a la formulación sin violar el debido proceso requiero la autorización de la Asamblea. Ya. ¿Qué pasa si mañana, por más que la Asamblea está ahorita en la discusión de tramitarlo o no, los jueces de alzada, que será en mucho tiempo, para cuando conozcan de esta decisión de no haber iniciado la formulación por eso, ¿sí? Deciden y dicen, ¿sabe qué? Tenía razón él, teníamos que tener la autorización. O dicen, no, mire, se equivocó. Pero también tengamos en cuenta algo, esta causa es imprescriptible, así que aun si se demoró 4 meses, eso no afectaba en nada porque siempre podrá ser juzgado. Entonces, nosotros tenemos que entender ahí, estimado Orlando, que hay cuestiones que tienen que ver también con el lenguaje, ¿sí? Y hay Ajá. cuestiones que juegan en favor de unos o en contra de otros dependiendo de las coyunturas. Lo que sí sería inaceptable, y sí se lo digo, es que de tener los elementos necesarios para que esto se promueva y demostrarnos una teoría del caso muy fuerte, ¿sí? Eventualmente descubramos que alguno de los indicios, me invento el testimonio de algún, digamos, eh, valga la redundancia, testigo de los hechos o algún peritaje que se había realizado, ya no se puede hacer por el paso del tiempo, o sea, que fallezca una persona, o sea, Ya. eso sí sería durísimo y tal vez configure más aún una razón de ataque, pero este limbo en el que nos encontramos, pues ya tuvo alguna vez una situación similar, usted lo recordará, sí hubo una autorización para poderlo procesar allá en el 2017 por el caso de Brecht, y lo que han hecho es acoger el precedente. Bien, abogado, le agradezco inmensamente su comparecencia y aspiramos tener otra ocasión aquí para seguir luchando en este afán de que las cosas caminen en nuestro país. Buen día. A usted, Orlando, y a la audiencia, saludos. Gracias. Son las 7:55 minutos. Hemos dialogado con el abogado penalista Nino Casanelo sobre lo que hoy el país analiza, se informa y siempre espera de personas doctas como el abogado Casanelo tener también su orientación.